por algunas cosas que nos está permitiendo hacer en este su templo. Y bueno, más adelante regreso con este comentario. Vamos el día de hoy a estar estudiando, meditando, reflexionando en el libro de Lucas, o en el Santo Evangelio según San Lucas, o San Lucas, según sus Biblias, ¿no? En el capítulo 2, anteriormente ya a través de la vida de nuestros hermanos Luis y Rolando, estuvimos viendo el capítulo 1, un capítulo algo largo, que se repartió en 2 secciones, en el cual se habló, entre otras cosas, de las profecías respecto de la encarnación de Jesucristo. Y el día de hoy estamos en el capítulo 2 y vamos avanzando precisamente en esto. Acompáñenme por favor en una oración para poner nosotros también este tiempo que vamos a tener en las manos de Dios. Amado Dios, te suplico, Padre Santo, que nos permitas entender, reflexionar, meditar en la profundidad de tu amor al mandar a tu Hijo Jesucristo para encarnarse y estar por un tiempo en esta tierra. Te agradezco, Señor, por la vida de nuestros hermanos Marcos, Mateo, Lucas y Juan, que escribieron, nos narran a través de los evangelios de este suceso, de este hecho tan grande. Abre nuestra mente y nuestro corazón para tratar de entender un poco, porque es verdaderamente profundo que no nos podemos explicar. Para entender un poco qué pasó, qué sucedió en aquel tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, estamos en Lucas capítulo 2, versículos, lo vamos a ir avanzando en algunos bloques. Versículos 1 al 7. Nos dice la Escritura: por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria, así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió a Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta, y mientras estaba allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Ya en varias ocasiones hemos comentado respecto de este pasaje, pero siempre nos tenemos que acordar, es importante recordar de este pasaje. Es algo verdaderamente increíble, inimaginable, que el Creador del cielo, de la tierra, de la luna, de las estrellas, de ti y de mí, de los millones de seres humanos que han existido antes de nosotros y de los no sé cuántos pueden existir después de nosotros, hizo algo tan tremendo como hacerse hombre, encarnarse, meter todo, por decirlo de alguna manera, meter todo su gran poder y su deidad en algo tan pequeñito como un hombre. Pero no como un hombre de 12, de 15, de 20, de 30, de 40 y tantos, de 50 y tantos, sino en un bebé, en alguien tan frágil, tan delicado, tan tierno como un bebé. Entonces, vemos en una de las cartas de Pablo, que ahorita no lo vamos a leer porque el capítulo 2 de Lucas es muy extenso, nos habla precisamente de la humillación y exaltación de Cristo. Nos dice que Él, siendo Dios, no tomó en cuenta, no consideró, no se detuvo a pensar, y se hizo humilde haciéndose en la forma de un siervo. Y ya estando en la condición de siervo, todavía se humilló para ser muerto de la manera peor que existe. La semana antepasada,
bueno, aún antes, cuando Luis nos comentaba, respecto de un hecho. En realidad en la Biblia, en las Escrituras, no se nos dice cuándo fue que Jesucristo se encarnó. La Biblia no dice, y en la historia humana tampoco está establecido el día preciso en el que nació. Por costumbre, por tradición, lo festejamos en el 24 de diciembre. Pero no podemos decir que no nació en esa fecha, pero tampoco podemos decir que sí. O sea, no podemos decir, no, en esa fecha no nació, ¿cómo sabes? ¿Estuviste ahí? ¿Hay algún escrito? No podemos decir que no fue, pero tampoco podemos afirmar que sí. Porque a pesar de que se festeja tanto la venida de Cristo, y a pesar de que hoy estamos en este punto narrando un poquito, es más importante su muerte, la fecha de su muerte, el día de su muerte, que el día de su nacimiento. Por eso es que en realidad en la Escritura no se nos dice el día, el momento exacto. No es en realidad un suceso relevante. Cuando Jesús se encarnó, no es relevante. Pero lo que sí es relevante es que se hizo hombre y no nació ni siquiera en una casa geo. Ya no digas en un palacio. Puedes decir, bueno, la casa geo para mí es un palacio. Bueno, sí. No desprecio tu casa geo, yo también vivo en una. Nació en un lugar que verdaderamente no huele bien. Para los que han pasado por un establo, saben que los establos no tienen precisamente un aroma delicado. Al día de hoy se preocupan los médicos porque en la sala de operaciones sea un lugar totalmente desinfectado, ¿no? Y lo lavan y le ponen ahí sus químicos especiales para que no haya bichos y no haya microbios. Pero ahí no solamente nació como mis hermanos que nacieron en la casa de mis padres, que llegó la partera y la ayudaba ahí. Ya ni siquiera en casa, sino en un pesebre. En un lugar no precisamente el más limpio, no precisamente el más elegante, pero ahí, en ese lugar, nació, es un decir nació porque Él es desde siempre, se hizo hombre, Jesús. Qué tremendo, ¿no? O sea, ¿cómo? Dios, el Rey del universo, hacerse hombre, ahí. Qué cosa tan tremenda. Qué cosa tan tremenda. Imagínate a Dios Padre charlando con su hijo de una manera bien hermosa. Está ahí el Padre con Jesús y le dice, mira hijo, te voy a mandar a la tierra. Y lo primero que vas a hacer, hijo mío, tú que has estado conmigo desde siempre, y tú que has estado conmigo en la creación de todo el universo, de todas estas hermosas estrellas, de la tierra, de los peces, de los delfines, te vas a ir ahí, a un lugar apestoso, y ahí te vas a hacer hombre. ¿Y tú qué crees que habrá dicho Jesús? Ay, papá, bueno, ya voy. Por supuesto que no. Dijo, sí, cómo no, papá, con gusto voy y lo hago. Porque sé que tú, Padre mío, lo que tú me mandas es correcto, es justo, es bueno y es necesario. Porque todas esas personas que están sentadas ahí el 15 de septiembre del 2013 a las 11:11 de la mañana en Ixtapaluca, valen la pena. Porque vale la pena que yo vaya a nacer en ese lugar apestoso por cada uno de ellos. Porque cada uno de ellos es pecador. Y yo no quiero que se vayan al infierno. Quiero que estén contigo y conmigo aquí en este lugar. Entonces yo voy a pagar por todas sus deudas. Sí, papá, por supuesto que vale la pena.
Sí, por supuesto. Si a lo mejor tu papá, tu mamá o tus hijos estuvieran por ser llamados por alguna cosa que hicieron a pasar cadena perpetua en las Islas Marías, yo no sé si todavía funciona, creo que sí funciona, y te dijeran, mira, ve y lava los baños, ve y haz esto, que digas, ay, lavar los baños, no, mejor que se vaya mi padre a las Islas Marías, ¿no? ¿Harías eso? ¿Sí lo harías? Ay, ¿por qué voy a lavar los baños? Mejor que se vaya al infierno, que se muera, que se vaya a la cárcel. Claro que no, ¿verdad? Tú dirías, sí, ¿cómo no? Eso y más. Eso y más. Porque tu padre, tu madre valen la pena. Pero tu Dios vale más la pena. Entonces cuando Dios le dice a Jesús, ¿sabes qué vas a hacer esto? Él dice, sí, papá. No tuerce la cara, no tuerce la boca, no agache. Sí. Dice, sí. Sí. Antes, en los evangelios de Marcos, eso viene después. Y entonces, en ese lugar, nació Jesús. Como hombre, se hizo hombre. Versículos 8 al 14, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Tremendo. Cuando la gloria de Dios viene y te envuelve, en este caso les envuelve a ellos, se llenan de asombro, de temor, o sea, ¿qué está pasando, no? En aquel tiempo, el pueblo de Israel era súper sensible, y es algo que de pronto se ha perdido al día de hoy. Se los compartí a mis hermanos la semana pasada y cuando lo hice. De pronto ya nos queremos tutear con Dios, ¿no? Nos queremos tutear con Jesús. ¿Y qué onda ese chucho? ¿Qué onda? No, cuidado. Y esto me recuerda un canto que hizo un hermano nuestro, que dice, aunque se haya hecho hombre, y aunque le llame por su nombre, no es como yo. No es como yo. Bueno, ya me iba a seguir cantándola, pero no es como tú y no es como yo, entonces hay que tener cuidado con agarrarse a tutear ahí a Jesús o a Dios. Que nunca se nos olvide el temor a Dios. El que Dios es un Dios grande, fuerte y terrible, temible, al que hay que tenerle miedo, al que hay que tenerle respeto. Por supuesto nos ama, de la misma manera que tú amas a tus hijos. Pero es importante que tus hijos, a pesar de que te amen y te respeten también, es importante que haya el respeto, que nunca se pierda el respeto. Tus hijos nunca te deben perder el respeto. Eso no se debe perder, porque si no, estamos en problemas graves. Graves. Es importante enseñarles eso desde pequeños. Cuando al hijo o a la hija no se le enseña eso desde pequeño, cuando crece, cada vez es más rebelde a la autoridad. Y la rebeldía es una cosa terrible y tremenda. Del Pentateuco que encontrábamos, ¿qué es lo que dice el Señor? Si el hijo es rebelde, sácalo y afuera del pueblo, mátenlo a pedradas. Porque una de las cosas que más odia Dios es la rebeldía.
Es la desobediencia. Y entonces cuando los pastores ven la gloria de Dios, wow, les entra un temor. Pero les dicen, no tengan miedo. Hay buenas noticias que les va a dar una gran alegría. En la ciudad de David ha nacido el Salvador, es el Cristo. Bueno, la palabra Cristo proviene de otra palabra que significa ungido. ¿Qué es eso de ungido? A veces les digo que palabras se usan de una manera fuera de contexto y exagerada. Se abusa mucho del lenguaje cristiano a veces. Y dicen, es que la unción, y que la canción tiene unción, y ahora ya todo tiene unción, ¿no? ¿Qué es eso de ungido? Bueno, esto provino porque Dios mandó en los libros de la ley, a través de Moisés, que se iba a hacer un aceite muy especial y que nadie podía ni debía hacer un aceite igual a ese. Y el que se atreviera a hacer ese aceite, se moría. Hoy Martín me viene predicando puras cosas bien rudas. Bueno, Dios enseña eso. Dice, nadie hará ningún aceite como este. Y ahora de pronto ya escuchas hasta en estaciones que se dicen cristianas, es que, mire, venga y llévese, hasta parece que está en el metro, ¿no? El frasquito del aceite de la santa unción, y entonces usted, bueno, tienen como que un estilo muy peculiar, ¿no? No voy a decir porque, bueno, no trato de imitarlos, ¿no? Pero te venden el frasquito de la santa unción. Pero bueno, y estas personas que no entienden que ese aceite tenía un propósito muy específico y solamente se tenía que usar para eso y no para lo que quisieran y quien quisiera. O sea, nadie, sino personas especiales del pueblo de Israel, de la tribu de Leví, encargados para eso, podían hacer ese aceite y tenían que tener unas ciertas ingredientes, unas ciertas especias para que fuera aromático. Bueno, y con este aceite, entre otras cosas, primero era para servir a Dios, otra era para que a través de ese aceite se le untara, de ahí viene el nombre, ungüento, untar, se le untara, se le pusiera untado al sacerdote. Y a través de ese aceite, ese sacerdote era el sacerdote ungido. Recientemente, que estamos revisando el libro de Números, viene María y Aarón y dicen, bueno, y nosotros también, ¿no? Y bueno, viene Coré y Datán, y nosotros también. A ver, espérense, sí son levitas, pero ustedes no han sido los escogidos para ser sacerdotes. O sea, no cualquier persona puede ser sacerdote, y no a cualquiera se le puede poner ese aceite. Ese aceite tenía propósitos súper especiales. Uno de ellos era, se ungía al sacerdote. Pero ahora la pregunta es, ¿el día de hoy tenemos sacerdotes? Ya no. En Hebreos se nos dice, en la carta a los Hebreos se nos dice que ya no se necesita sacerdote porque tenemos un sacerdote que es Jesucristo, nuestro Señor. Ya no hay más sacerdotes. Que ya no se necesitan hacer ofrendas de sacrificios. ¿Por qué? Porque eso es Jesús, esa ofrenda y ese sacrificio único y eterno. Pero también, en el momento de que el pueblo de Israel pide un rey, ahora resulta que ya no solamente era ungido el sacerdote, sino también el rey. Entonces, esta unción, la santa unción, se le ponía ahora al sacerdote y al rey. De tal manera que los reyes, desde Saúl hasta el último que tuvo en su tiempo Israel, tenían que ser ungidos. De la palabra unción, de la palabra ungido, proviene el latín, grecolatino, Cristo. Es el ungido, el escogido, al que se escoge para ser el gobernante, el rey, y al que se le deposita este ungüento. Ok, entonces, ya, mucho comentario, suficiente. ¿Ha nacido quién? El escogido, el ungido, el seleccionado.
el Señor, el Rey. Y entonces de repente se les aparece una multitud de ángeles. Ya no tuvimos tiempo de ensayar suficiente este canto. De gloria, gloria, en alto gloria. Ok, es bonito este canto. Y los ángeles alaban a Dios y dicen, gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Y después de esto se van los ángeles al cielo, de nuevo, para seguirle cantando a Dios allá. Porque hay un grupo, no sé si todos, no sé cuántos, pero sabemos que hay varios ángeles cuyo trabajo es ese, estar cantando a Dios. Y entonces los pastores se dicen unos a otros, estamos en Lucas 2:15, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Fíjate qué hermoso, ¿no? De estas personas, de los primeros a los cuales Dios les viene a decir que ya hay una persona escogida, un rey, un ungido, alguien que es sacerdote y rey, ándale. Ya se ha hecho hombre. Pero a personas humildes va y le dice, no viene con los príncipes o con los principales del pueblo de Israel a decirles, ya por fin llegó su... ¿no? Va con alguien de condición sencilla, no necesariamente las personas ricas, no necesariamente ni siquiera los dueños de los ganados, sino los que cuidan el ganado. Es como si a día de hoy viniera pues con las personas que son chalán de albañil, ¿no? Obrero. No lo digo esto con menosprecio, sino personas a las que a veces no se les da el respeto que se merecen. Porque su trabajo es sencillo, porque no tienen dinero. Y con esas personas viene Dios y les dice, a ver, ya nació. Qué cosa tremenda. Versículo 16, así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Y cuando vieron al niño contaron lo que se les había dicho acerca de él. Y todos los que oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas esas cosas en su corazón. Qué cosa tan tremenda, ¿no? La vida de María. Meditábamos la semana pasada una señorita, una jovencita chiquita, tal vez no sé, como Rubí, como Caro, como María. Ya bien jovencita, como Aide o más chiquita, embarazada, ¿no? Y en su vientre llevando al Hijo de Dios. Qué cosa tan tremenda. Y después vienen y le dicen que su parienta, que su prima está embarazada, y va rápidamente a verla y, oye, sí está embarazada. Y después viene y ya embarazada, nace el niño en un pesebre. Y los pastores vienen y le dicen a ella que se les aparecieron unos ángeles y que glorificaran a Dios y que les dieron este mensaje. Entonces, María, así como, a lo mejor, como dirían ahora, como sacada de onda, ¿no? Como que, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuántas cosas están pasando en mi vida, no? Cosas sorprendentes y maravillosas. Pero los pastores no solamente se quedan ahí, sino que se regresan a donde estaban, todavía glorificando y alabando a Dios por las cosas que habían sucedido, por las cosas que habían oído. Después Lucas capítulo 2, versículos 21 al 24. Cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, Dios Salvador. Porque el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Ese es el nombre que el ángel les dijo, este es el nombre que le van a poner a su hijo.
Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron, toma nota de esto, así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Esto lo encontramos en el libro del Éxodo, Éxodo capítulo 13, versículos 1 y 2. El Señor habló con Moisés y le dijo: conságrame el primogénito de todo vientre. Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primogénitos machos de tus animales. Entonces, el primogénito, el primer hijo, es para Dios. Son de Él. Y en Éxodo capítulo 13, en ese mismo capítulo, versículos 11 y 12, una vez que el Señor los haga entrar en la tierra de los cananeos y se la haya dado conforme al juramento que les hizo a ustedes y a sus antepasados, le dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre y todo primer macho de su ganado, pues estos le pertenecen al Señor. Hemos aprendido cuando nosotros leemos la Biblia que cuando el Señor dice las cosas más de una vez, cuando es reiterativo, es porque eso es súper importante. Entonces vemos en el capítulo 13 que se dice 2 veces eso mismo, o sea, que les quede muy claro. El primer hijo es de Dios, es dedicado al Señor. Pero también en Levítico capítulo 2 encontramos lo siguiente: una vez cumplido su periodo de purificación, que se haya tenido de un niño o una niña, tomará un cordero de 1 año como holocausto y un pichón de paloma o una tórtola como sacrificio expiatorio, y los llevará al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión, quien los ofrecerá ante el Señor. Así el sacerdote hará propiciación por la mujer y la purificará de su flujo de sangre. Esta es la ley concerniente a la mujer que dé a luz un niño o una niña. Pero si no les alcanza para comprar un cordero, tomarán 2 tórtolas o 2 pichones de palomas, uno como holocausto y el otro como sacrificio expiatorio. Así el sacerdote hará propiciación por la mujer y ella quedará purificada. Regresándonos aquí, entonces nos dice que ellos ofrecieron un par de tórtolas. ¿Pero por qué ofrecieron un par de tórtolas? Porque no tenían dinero para un cordero. En esto tú te puedes dar cuenta la condición económica de María y José. No eran personas que tuvieran la capacidad económica para comprar un cordero, pero sí cumplían con la ley. Y también vemos aquí con algo importante, interesante. El Señor siempre dejó claro para el pueblo de Israel y también para nosotros quién debe ser nuestra prioridad. Pero también Dios dice: los que más ganan, que paguen más, ¿no? Eso no es algo nuevo. Todo va en porcentaje. Finalmente, si alguien gana 5,000 pesos, lo que tienen que dar de ofrenda son 500 pesos. Y si alguien gana 500,000, lo que tienen que dar son 50,000. Y no se va a decir: es que se dio más, no. Dio el porcentaje de acuerdo a lo que gana. No uno dio ni más, ni otro dio menos. Cada uno dio en un porcentaje que va de acuerdo a su salario. Todo va en porcentajes. En este caso, Dios dijo un cordero. Si no tiene para cordero, puede ser un pichón. Y vemos entonces en José y María a una pareja obediente a Dios, una pareja que cumple la ley de Dios. A pesar de ser un matrimonio muy joven,
porque eran unos jovencitos. María no llegaba ni a los 20 años, cuando tentativamente tenía tal vez 18 años, cuando se hizo hombre Jesús. Pero no por ser jovencitos eran desobligados, sino que ellos cumplían con la ley de Dios. Eso es algo hermoso. Después, Lucas capítulo 2, versículos 25 al 31, nos dice la Escritura: ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver a Cristo, al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Ya me puedo morir en paz. Porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Hermoso, ¿no? No te vas a morir sin que antes veas al Cristo. Entonces, como él tenía el Espíritu Santo, estaba ahí. Estaba con él el Espíritu Santo. Cuando él vio al niño, dice: ¡ay! Él es. Este pequeño niño es el Salvador. Lucas capítulo 2, versículos 33 al 35. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que decían de él. Ellos llevan al templo al niño. Va la madre a purificarse. Y entonces Simeón comienza a hablar cosas maravillosas y a decirle lo que ya Dios le había dicho, que él era el Cristo. Y a pesar de que Dios ya se los había dicho, de cualquier forma, al escuchar que otras personas también dicen esto, pues se maravillan, se quedan asombrados. Y Simeón le dice: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición. Nos dice otra parte de la Escritura: porque yo no he venido necesariamente, siempre, a que todo el mundo esté en paz, porque también traeré división, traeré problemas entre la suegra y la nuera, el yerno, madres e hijos, hermanos y hermanas, por causa de mí. Porque no todos creen en Dios. Porque no todos creyeron en Jesús, y al día de hoy hay muchos que siguen sin creer en Jesús. Y esto es motivo de ¿qué? De que muchos sean levantados, como tú y como yo. Porque Él levanta del polvo al desvalido y del estiércol hace subir al pobre. Porque nosotros estábamos en el estiércol, en la porquería, en el pecado, y Él nos ha levantado. Pero desafortunadamente algunos, los que no quieren aceptar a Dios, caen. Es que Dios no existe. Es que no es cierto. Y hay mucha oposición. En Israel había mucha oposición en su tiempo. Al día de hoy sigue habiendo oposición. Y en nuestras casas hay oposición, porque no todos quieren aceptar a Dios y no todos quieren aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador. Pero las intenciones de muchos corazones se van a manifestar. Qué tremendo, ¿no? Cuando nosotros venimos a Dios, y eso es lo que nos dice la Escritura, y muchos no se acercan. ¿Por qué muchos no se acercan? Porque no quieren que sus obras sean puestas a la luz, porque Dios es luz. Una vez que una persona viene a la luz, ya te diste cuenta que es chismoso, que era borracho, que era mentiroso, que está en pecado, que está en una relación ilícita, y por eso no quiere venir. ¿Por qué no quiere venir a la luz? Porque no quiere que sus cosas estén puestas al descubierto. Dice: no, mejor allá me quedo. Pero nosotros sí venimos a la luz. Porque tenemos un club de puras personas buena onda y buena gente. No.
Y esto me recuerda comentarios que he escuchado en algunas ocasiones y con los cuales yo coincido totalmente. No vas a encontrar la iglesia perfecta. Y si la encuentras, no vayas, que la vas a echar a perder. Oye, es que ya no voy a Sendero de Vida porque la otra vez iba ahí en la calle y no me saludaron. O es que ya no voy a ir a Sendero de Vida porque la otra vez dijeron tal cosa. Y es que este cuate no me ayudó a la limpieza. Y es que mira, aquel le tocó limpiar y limpió mal. Y mira cómo cantan. Y mira cómo tocan. Y luego el que predica ni siquiera se peina. Te da los pelos parados, ¿no? Y bueno. Y el otro día que fui, estaban ahí trabajando y está polvoso. Y, bueno, qué barbaridad. Qué barbaridad. Pero Dios conoce y hace que se manifiesten las intenciones de los corazones. Y es que a lo mejor yo canto porque a mí me gusta la cantada y me gustan los reflectores. Y es que yo toco porque me... ¡Oh! Dios conoce tu intención y Dios sabe si cantas, por qué cantas, si tocas, por qué tocas. Si vienes, por qué vienes o por quién vienes. Si vienes a echar novio o a buscar novio o a deshacerte del que ya tienes. Dios conoce las intenciones de tu corazón y Dios permite que esas intenciones salgan a la luz, que se pongan a la vista. Bueno, y entonces, mi hermano, mi hermana, mi joven, ¿por qué vienes a la iglesia? No, pues que voy con el fuego porque está el Versa y es buena onda. No, yo no voy a ir a esa iglesia porque me va a dar el mal del Versa, ¿no? Bueno, es que tú no vas a la iglesia ni para que te dé ni para que se te quite el mal del Versa. Tú vas a la iglesia para conocer a Dios, para aprender de Dios, para saber qué es lo que Dios quiere de ti. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que quiere Él de mí, lo cantamos hace un rato, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que te viene a mostrar a ti cada 8 días. Bueno, son 7. No sé por qué dicen 8, pero bueno. Cada 7 días. Cada vez que abres tu Biblia, cada vez que te sientas en la combi o en tu coche o en la sala o en el comedor o en tu recámara, o en donde te sientes, a donde te pares, y cada vez que tú te detienes a platicar un momento con Dios, Él te muestra y Él te enseña qué es lo que quiere de ti. Cada vez que te pones a platicar con Dios, Él te enseña. Pero a través de la venida de Jesucristo son mostradas las intenciones que tenemos. ¿Por qué las personas querían y por qué no querían a Cristo? ¿Y por qué el día de hoy vienes o no vienes a la iglesia? Había también una profetisa, estamos en Lucas capítulo 2, versículos 36 al 40, había también una profetisa, y corre tiempo, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser, que era muy anciana, casada de joven, no cansada, casada de joven. Había vivido con su esposo 7 años y luego permaneció viuda hasta los 80. Wow, mucho tiempo de vida, 84. Nunca salía del templo, sino de día y de noche, adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en este mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Y después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea y a su propio pueblo. Y el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Wow, qué tremendo. Perdón, me voy a regresar porque se me pasó una cosa de los versículos anteriores. En cuanto a ti, le dijo Simeón a María. Han de saber. Vimos recientemente el libro de Ruth. ¿Se acuerdan? Y Noemí. ¿Se acuerdan del significado de la palabra Noemí? Dulce, ¿no? O dulzura. Y le dice Noemí, ya no me llamen más dulzura, sino llámenme amargura o amarga, que en hebreo es Mara. ¿De acuerdo?
La misma raíz que tiene el nombre Mara es María, amargura. Y le dice Simeón a María: en cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Qué hermoso, qué maravilloso, qué grande bendición el ser la mujer que tiene bajo su cuidado al Hijo de Dios. Pero qué terrible y qué tremendo que en su ministerio, de pronto, Jesús aclare que Él es nacido de Dios, hijo único de Dios, no de María. Wow, qué tremendo. Cuando vemos en la escritura que nos dice: porque mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y después, viendo a ese jovencito al cual María cuidó desde bebé, ser crucificado. Qué cosa tan tremenda. Una grande bendición para María, pero también un grande dolor de su corazón cuando él ya era un joven de 33 años. Qué cosa tan tremenda. Bueno, y entonces versículo 40, Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía y progresaba en sabiduría. ¿Qué vemos aquí? Que también Jesús no decía: no, pues yo soy el Hijo de Dios. O sea, ¿tú crees que yo voy a ir ahí a las clasecitas? Si ese pasaje ya me lo sé, ya lo leí. Es más, yo lo hice con mi papá. ¿No? Le tocaba la hora de su clase, iba a su clase. Iba ahí, a esas escuelas rabínicas para aprender de Dios. ¿Y qué tenía que aprender? Él iba. Crecía en la sabiduría y en el conocimiento, siendo ya en forma humana. Capítulo 2, versículos 41 al 47. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Nos encontramos aquí con algo interesante. El pueblo de Israel era un pueblo fiestero, ¿cierto? Porque en Éxodo, voy a tratar de ser más rápido, en Éxodo capítulo 23, versículos 14 al 17, Dios le mandó al pueblo de Israel: 3 veces al año harás fiesta en mi honor, 3 veces al año. La fiesta de los panes sin levadura. Más adelante, versículo 16, la fiesta de la cosecha. Versículo 16 también, la fiesta de la recolección. Entonces, 3 veces al año el pueblo de Israel se juntaba a hacer la gran pachanga. No, bueno, para los que tienen un poquito de relación con las personas judías, han de saber que cuando hacen pachanga, si haces el gran pachangón y se ponen a bailar y toda la onda. Una cosa bien bonita. Y en aquel tiempo ellos se reunían y cantaban y bailaban en honor a Dios. Estos pasajes son un poquito complicados de predicar porque como hay tantas cosas de las cuales se puede hablar. En alguna ocasión Dios le llama atención al pueblo de Israel y les dice: ¿saben qué pasa? Ustedes hacen sus fiestas y hacen sus convivios y hacen sus cotorreos y se echan sus copiosas, pero nunca se acuerdan de mí. Y entonces se les va a acabar la fiesta. ¿Está mal que hagas una fiesta en honor de quién la haces? ¿Le das gracias a Dios? ¿Pones primero a Dios en esa reunión? O cuando
convives o tal vez te das un brindis. ¿Te acuerdas de Dios? ¿Brindas por Dios? Muchas veces no. Precisamente esa era una gran molestia de parte de Dios. Hacen sus fiestas, pero ¿y qué pasó de las 3 fiestas que tienen que dedicar para mí? ¿Qué pasó? Tremendo, ¿no? Y al día de hoy pasa lo mismo. Se hacen fiestas para todos, excepto para Dios. Viene el 24 de diciembre y todo el mundo se regala cosas. Pero el del cumpleaños no le regala nada. Ay, el intercambio, sí, yo le voy al intercambio. A mí me tocó ahí, ay, qué padre, le voy a regalar el perfume que le gusta. A mí me gusta el Versa, ay, qué padre, me tocó Versa, le voy a dar unas pildoritas para que se le quite el mareo. Ay, sí, qué toda. Oye, y Toño, no, pues le voy a regalar unas baquetas. Oye, qué padre, y Dios, no importa, ¿no ves que es 24 de diciembre? Uy, uy, 6 de enero. Y vienen los sabios de Oriente y le dan a todos los niños, no es cierto. Y vienen con Jesús a darle cosas importantes, especiales y a reconocer que Él es Dios. Viene el 6 de enero. Y quiero que medites en una cosa. Viene el 6 de enero y le compras a lo mejor 500, 1000, 2000, hay quien, y me ha tocado ver. Hay personas que llegan a gastar hasta 10, 12 mil pesos y se endeudan para gastar 10, 12 mil pesos en juguetes para sus hijos. Pero en esa misma fecha dan una ofrenda de 12 mil pesos a la iglesia. Normalmente no. Es más, de esos 12 mil pesos ni siquiera le dan 1000 a la iglesia. Por cuanto tú has engordado a tus hijos y has honrado a tus hijos más que a mí. Porque yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. 6 de enero, ¿has honrado a Dios? ¿O honras más a tus hijos que a Dios? Viene el tiempo del aguinaldo y te dieron tus 20 mil pesos y de esos 20 mil pesos le diste 2,000 extras como ofrenda. Te dieron tu bono extra y de ese bono extra hubo una aportación especial para Dios. A lo mejor te corrieron de Panasonic hace 4 años, ¿no? Te dieron tus 200 mil pesos. Diste 20 mil pesos a la iglesia para Dios. No. Pues no, que es tu Dios, no, que es tu Señor, no, que es tu Creador. Y entonces, bueno, estamos en problemas, ¿verdad? Y entonces, versículo 42, cuando cumplió los 12 años fueron allá según era la costumbre, es decir, cada año venían los padres de Jesús a la pachanga. No, no es cierto, ahí no bailaban así, pero bailaban diferente. Los hombres bailaban como hombres y las mujeres como mujeres. Porque los hombres, si conocen a los judíos, bailan, pero no bailan así como amanerados, bailan como hombres. Y entonces termina la fiesta y se van de regreso a casa. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Y ellos, pensando que él estaba en el grupo de viajeros, hicieron un día de camino, mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él, y al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Entonces,
qué cosa tan tremenda. Cuando Laura y yo, bueno, en alguna ocasión Laura salió con su hermana y con Paco, y con mis niños, Cecilia y Abraham. Abraham tenía como cuatro años, corazón. Abraham tenía como 4 años. Y yo no sé si a ustedes en alguna ocasión se les ha perdido un hijo en el centro comercial, o en el mercado, o en algún lugar. A la mayoría de papás les llega a pasar eso. No digo que a todos. Y entonces de pronto, ese 5 minutos, 2 minutos, 10 minutos se te hacen como que una eternidad. Me acuerdo, fue muy bonito porque Laura andaba corriendo, Abraham estaba, oye, ¿quién no estaba saqueando de Jesús? Bueno, Laura fue al cortijo, el cortijo es de este lado, y ven que tiene así como unas callecitas. Ya de noche, ya los negocios, los locales estaban cerrados. Y de pronto, a pesar de que iban tres adultos y 2 niños, 6 manos de adultos, no era tan difícil, ¿verdad? De pronto se les pierde de vista a Abraham, ahí en el cortijo, en esos localitos. Y ahí andan corriendo, una para un lado, otra para el otro, y el otro para el otro lado, buscando a Abraham. Y se les hacía tan eterno eso, como que no acababa. Y entonces vienen y se encuentran a Abraham, un niño de 4 años, y le dicen, Abraham, ¿qué pasa? Pues, ¿por qué te separas? Y entonces, una historia que en aquel tiempo la platicaba tan bonita, ahorita ya no la platica tanto. Y entonces dice Abraham, mamá, pero no te preocupes, porque el Señor me estaba llevando por las calles de oro. Y de pronto me puso en un túnel, como tipo en resbaladiza, y me lanzó y llegué hasta donde tú estabas. Ahora no tenía 4 años. Una cosa tan bonita, ¿no? Porque Leti, Paco y Laura andaban preocupados y él tranquilo, diciendo, es que Dios me cuidó y Él me llevaba ahí del brazo y me trajo a ti. ¿Mm? Y bueno, te imaginas cómo viene después Laura con el Martín, que es bien enojón y bien regañón. Y le dice, se me perdió Abraham. Y no lo encuentro. Después de 3 días. Bueno, ya lo encontró en unos pocos minutos, ¿no? Pero imagínate la angustia que sentía mi esposa cuando Abraham se le pierde. Y ahora imagínate la angustia de María, que se le pierde el Hijo de Dios en la fiesta. ¿Y qué le va a decir María a Dios Padre? Oye Dios, me fui a la fiesta. ¿Y qué crees? Que se me perdió tu hijo. Pues si nada más estábamos bailando una salsita. Y de pronto que se nos pierde de vista. Bueno, es no bailar salsa, ¿no? Pero estaban en la fiesta. Estaban echándose su barbacoa. Y se nos perdió el niño. ¿Cómo tú, mujer o hombre, le vienes a decir a Dios, la persona más valiosa de todo el universo, se me perdió? Oh, terrible, ¿no? Terrible. Y entonces vienen a Jerusalén de regreso, un día de camino, y después buscándolo, y de regreso 3 días ya sin el niño, y lo encuentran ahí sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Preguntas tan tremendas, ¿no? Preguntas como las que nos comparte nuestro... hemos escuchado esta reflexión de un hermano que se llama Hugo Martínez. Está interesante y está padre, ¿no? Que de pronto piensa, se imaginan. Imagínate a Jesús ahí preguntándoles a los maestros de la ley, ¿había pecado en el cielo? ¿O hay pecado, ha habido pecado en el cielo? Y entonces ellos contestándole, no, nunca ha habido pecado en el cielo, ¿no? Y entonces respondiendo tal vez Jesús, dijo, sí. Vaya, imagínate preguntas como esas.
Qué cosa tan tremenda, ¿no? De pronto quererle enseñar, ¿cómo dicen? ¿Cómo va el dicho ese? ¿Cómo platican? Queriendo dormir al velador. Queriéndole enseñar a hacer sopa a los de la marucha. Ay, qué fea saben de sopa. Pero vaya, ¿qué le podían enseñar los maestros de la ley al que enseñó la ley? Y él venía y les preguntaba, y les preguntaba. Y entonces resulta que ellos los escuchaban y les preguntaba, y entonces ellos se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas, porque resulta que él venía ahí a preguntar, pero salió ahí enseñándoles. Cuando lo vieron sus padres se quedaron admirados y entonces, hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?, le dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Versículo 49, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Ok, es cierto. Eran 3 fiestas y el pueblo de Israel se regocijaba. Pero también, ¿en qué se estaba regocijando Jesús? No pierdas el enfoque. Ok, es bueno tener un cotorreo de 15 años, pero lo más importante no es lo que te comes o el vestido que te pones. Si lo más importante es que vas ahí a darle gracias a Dios porque llegaste a los 15 años. Eso fue lo más importante. No te confundas, no te pierdas. El pueblo de Israel venía y festejaba y la cotorreaba y todo padre, pero había que también estar en el templo, platicando con Dios, hablando con Dios y diciéndole, gracias Dios, porque nos ha sacado de la esclavitud. Porque si bien es cierto, a veces como que se pierde de vista el enfoque y el punto, ¿no? Si bien es cierto, el cotorreo es bueno y la fiesta es buena, la fiesta era en honor a Dios. Y había que estar con Dios, en el tiempo de Dios. Y entonces, vengo aquí a la iglesia y es bueno que esté con mi esposa, y es bueno que esté con mis hijos, y es bueno que esté con mis hermanos, pero vengo a estar con Dios. Y es bueno que esté caro pero vengo a estar con Dios. Y qué bueno que vino ayer, pero vengo a estar con Dios. Que no se te pierda de vista eso, mi joven. Vengo aquí para aprender de Dios y para estar con Dios. Qué bueno que están mis hermanos, mis hermanas. La prioridad es Dios. Y entonces, dice aquí la escritura, pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió. ¿Qué dice ahí? Quiero que me lean los jóvenes esto, a la de 3. Cuando diga 3, leen el versículo 51. 1, 2, 3. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió en Israel, pero sus padres guardaban las cosas en su corazón. No oí a todos, me faltó como 1 o 2 muchachos. Nada más hasta donde dice ellos. 1, 2, 3. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió en Israel, pero su madre. Pero Jesús le dijo a su mamá, a ver, mira mamá, bueno, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Yo ya soy un jovencito de 12 años. O sea, hello, tú no me tienes que decir a mí lo que tengo que hacer. Yo ya soy lo suficientemente grandecito. ¿Que no te das cuenta que ya estoy en el grupo de jóvenes? ¿No te das cuenta? O sea, ¿qué onda? ¿Que no te das cuenta que yo ya... Ah, no, aquí no había internet, ¿verdad? ¿Que no te das cuenta que yo ya manejo el iPod y el iPad y el iPhone y el iJuan?
O sea, ¿qué onda? Tú ya estás ruquito, ya estás obsoleto, estás fuera de onda. Yo me las sé de todas, del internet. Eso le dijo Jesús a sus padres, ¿verdad? Yo soy el creador del cielo y de la tierra y del universo. Y no me vas a decir a mí lo que tengo que hacer. O sea, ¿quién te crees tú? ¿Acaso eres mi madre, María? ¿Que no te das cuenta que yo vengo nacido del Padre? O sea, nada más te dejaron a ti para que me cuidaras. Y eso que te dejan hacer ni siquiera lo haces bien porque me pierdes 3 días. O sea, ¿qué onda contigo, María? ¿De veras? ¿Te pasas? Por supuesto que eso no fue lo que dijo Jesús. Por supuesto que eso no fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo, sí, mamá. Sí. Pero de pronto mis muchachos se sienten más que Jesús. Se creen más que Dios. Porque teniendo muchísimo menos sabiduría que Dios, y menos sabiduría que sus padres, y menos años que sus padres, quieren hacer lo que se les da la gana. Pero nuestro ejemplo a seguir, Jesús no era, ni es, ni será nunca así. Y Jesús vivió sujeto a sus padres. Y lo que sus padres le decían que hiciera, hacía. Y Jesús, no te nos vayas a volver a desaparecer. Y no me vengas a sacar de pretexto que ya te dio el mal del verso. No. Es que ya no me pude levantar. No. ¿No? Jesús vivió sujeto a ellos. Mateo capítulo 16, versículos... Ay, ya me pasé. Voy a hacer rápido. Versículos 52 y 53. Guarda tu espada, le dije Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? ¿Cómo? Marcos capítulo 14, versículos 32 al 36. Fueron a un lugar llamado Getsemaní. Jesús les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, Jacobo y Juan. Y comenzó Jesús a sentir temor y tristeza. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar, que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora, y decía, papito, papacito, papá, todo es posible para ti, no me hagas vivir este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Lucas 18, vemos eso. Versículo 11, vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro, ¿acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Entonces vemos que Jesús hacía las cosas no nada más cuando le convenían o cuando le gustaban, sino que Jesús hacía las cosas que su Padre le mandaba, aunque algunas de ellas le causaran dolor, aunque le causaran temor, aunque se sintiera sumamente angustiado. Lo voy a volver a poner aquí para que lo vean.
no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Es importante que nuestros hijos aprendan. Ay, aquí están algunos, ¿verdad? A ser como Jesús. Nosotros como padres también. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Éxodo 20:13, ¿qué dice? ¿Se lo sabe? 12. Éxodo 22, ya ves, se la sabe. ¿Será porque lo repite todas las noches con mis hijos? Bueno, no todas, algunas me tocan. ¿Qué dice? Y dice la Escritura, tú debes ser la boca a tu padre y a tu madre. Dile, no quiero. Dile, ay, ¿y por qué? Ay, ¿y por qué yo? Ay, que vaya mi hermana. Pues que vaya Santiago. Eso diría Jesús. Es que vaya Santiago, que vaya el Santi. Es el chiquito. Que haga algo. No. Honra a tu padre y a tu madre. Para que te vaya bien. ¿Cómo quieres que te vaya, mi amado? ¿Bien o mal? Honra a tu padre. No le culpes a Dios si te va mal. Si no honras a tu padre y a tu madre, no quieras que después te vaya bien. Génesis capítulo 4, por ahí más o menos, que dice, ¿por qué te enojas? Si hicieras lo correcto, ¿no tendrías premio? ¿Por qué le haces bullying a Abel? Si hicieras lo correcto, ¿no te iría bien, mi hijo Caín? Si hicieras lo correcto, ¿no te daría tu premio? Si hicieras lo correcto, ¿no te compraría tu Wii, tu iPad, tu iPhone, tu iPhone o tu iBus? ¿No te lo compraría? Entonces, ¿cuánto tenemos nosotros que aprender de Jesús a decir, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres? Y entonces Jesús vivió ahí, con sus padres, y después de esos 12 años, siguió creciendo en sabiduría y en estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Interesante. A mí me importa poco lo que la gente diga. ¿Eso es lo que dijo Jesús? No. Jesús dijo, voy a hacer lo que tú quieres, voy a ser obediente a mis padres, y al menos no por mí, no por cosas que yo haga, que se hable mal de mí. No por lo que yo hago. Está complicado porque quisiera comentar más cosas, porque Lucas 2 es tremendo, sobre todo también esta última parte. Pero vamos a tener que parar ahí, por hoy, en nuestros comentarios. Pero medita, piensa. ¿Estás haciendo lo que Dios quiere o no más lo que tú quieres? Nada más lo que te gusta. Nada más lo que te conviene o cuando te conviene. Debemos hacer la voluntad de Dios, a pesar de que algunas veces no nos guste. Debemos aprender a hacer la voluntad de Dios. Y para los jóvenes es importante que ustedes crezcan igual que Jesús, porque Dios nos dice en la palabra, en su Biblia, que Él quiere que nosotros seamos como Cristo, que estemos a la estatura de Cristo. Y Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura y tenía el favor de Dios y de todas las personas. Y tú
mi amado joven, mi hermana, mi hermano mayor, también es importante que tú y yo crezcamos en sabiduría, en estatura y cada vez más estar siendo favorecidos de parte de Dios y de las personas. No te tiene que importar poco lo que piensen de ti, te tiene que importar mucho lo que piensen de ti. Vamos a ver. Amado Dios, te doy muchas gracias porque nos enseñas tantas cosas a través de la encarnación de tu Hijo Jesucristo. Te suplico por favor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, nos permitas a cada uno de los que estamos aquí también seguir creciendo en sabiduría, en amor, en temor, en obediencia a ti, siguiendo el ejemplo de tu Hijo Jesucristo, que no solamente hizo las cosas que quería, que le gustaban, que humanamente o carnalmente nos atraen, sino haciendo tu voluntad, bebiendo a veces tragos amargos, enfrentando situaciones complicadas y difíciles, viviendo en una situación económica no precisamente la mejor, siendo criticado por los demás, no solamente de pequeño, sino de grande, mientras que se hizo carne. Pero nosotros, Señor, a veces somos tan orgullosos, tan vanidosos y tan altivos, que a veces no queremos que ni siquiera el viento nos toque, Señor. Perdónanos porque nuestro orgullo a veces nos hace creernos más que tú, y verdaderamente no somos más que tú. Ayúdanos, por favor, a aprender a ser humildes ante ti. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos. Voy a invitar a mis hermanos de la alabanza que vengan, por favor, por aquí. Ay, ya no tenemos. No, es cierto, ¿verdad? Ya no. Vamos a hacer un último canto. Y mientras que hacemos este último canto, por favor, Antonio, ya que tienes por ahí no sé si todos ya depositaron su ofrenda.